buenas noches, hermanos y hermanas amadas. Bienvenidos también a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión de Facebook y de YouTube. Tendremos un tiempo maravilloso. Abre tu corazón porque la palabra de Dios es preciosa. Dios les bendiga. Quiero dar la bienvenida a todos quienes nos siguen a través de las redes. Hoy desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es: no dejes que tu miedo te conquiste. Sigue adelante. Hoy, ¿no es cierto?, quiero dejar yo claramente establecido, no digo que es fácil seguir adelante cuando el camino es desconocido. Cuando no sabemos lo que nos espera, ¿no es cierto?, más adelante en el camino, no es fácil seguir un camino. ¿Ok? Eso es lógico, ¿no es cierto? Es lógico que andemos, ¿no es cierto?, con aprensión, con los ojos abiertos. Cuando uno va manejando por un camino donde nunca ha ido, ¿no es cierto?, le sucede eso, ¿no es cierto? Presta mayor atención porque no conoce el camino. Así que no es fácil seguir adelante, ¿no es cierto?, cuando el camino no es conocido. O sea, cuando el camino es desconocido, no es sencillo ir adelante. Simplemente hoy te digo, es necesario seguir adelante para tener éxito en la vida y en los negocios. En la vida y en los negocios, si tú no perseveras, nunca alcanzas nada. En la vida, ¿no es cierto?, por más escollos que haya, tú necesitas perseverar hasta vencer los escollos que se te presentan en la vida. Muchas veces vas a tener que caminar caminos que no pensabas que ibas a caminar, pero los tienes que hacer. Eso es algo que es importante. Incluso aún hemos de caminar cuando tenemos temor. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir avanzando, aunque haya incertidumbre, aunque no haya certeza. Entonces, la pregunta lógica que nos tenemos que hacer es: ¿cómo eliminamos nuestro miedo? ¿Cómo eliminamos el temor que tenemos de transitar caminos que no son conocidos? No sabemos qué nos espera más adelante, no sabemos qué disposiciones pueden haber, no sabemos, ¿no es cierto?, cómo va a ir la economía, no sabemos, ¿no es cierto?, qué tipo de obstáculos nos vamos a encontrar, con qué tipo de trabas, etcétera, etcétera. Entonces viene una serie de preguntas a nuestra cabeza y decimos, bueno, ¿cómo eliminamos, ¿no es cierto?, este miedo? Porque este miedo nos puede paralizar. La respuesta es que nosotros no lo hacemos. La mera verdad es que nosotros no tenemos formas de eliminar el miedo. No hay. ¿Por qué? Porque el miedo es parte de la vida. Tan simple como eso. El miedo, siempre vamos a tener miedo a lo desconocido, siempre vamos a tener temor de andar por caminos que no conocemos, siempre vamos a tener temor, ¿no es cierto?, de estar en situaciones en las cuales nunca hemos estado antes. Eso es lógico. Sucedió con Moisés y con el pueblo de Israel. Antes de entrar al mar, ¿no es cierto?, cuando ellos tenían que entrar al mar antes de que se parta en dos, ¿tú crees que ellos no tenían miedo de entrar al mar con el agua hasta el cuello, ¿no es cierto? No, vamos a entrar al mar. Sí, sí, bravo, bravo, gloria a Dios, adelante, aleluya, vamos a entrar al mar. ¿Sí, ustedes creen que esa era la actitud? No. Vamos a entrar al mar. Oye, está loco ¿qué le pasa al Moisés? ¿Qué le pasa a Moisés? ¿De cuál ha fumado? ¿De la de Aracas, la Punto Rojo? ¿Cuál ha fumado? O sea, ¿por qué está tan rayado? ¿Cómo que nos quiere hacer cruzar por el mar? No, o sea, ya le está patinando a Moisés, ya está muy viejito. O sea, la gente ha tenido que tener temor. No es de que, sí, aleluya, agarraron, se abrió, pavimentada la autopista al fondo del mar y listo. No. Ellos le están diciendo, vamos a entrar al mar, y entonces ellos han tenido que sentir, ¿qué cosa? Temor. Es lógico. Es obvio de que ellos tuvieron que haber experimentado temor antes de que el mar se parta en dos, con toda seguridad. Así que, por supuesto que ellos tenían miedo, pero lo hicieron de todos modos. O sea, se decidieron en su corazón a obedecer, a seguir a su líder, a seguir lo que su líder les estaba diciendo. Dios nos ha dicho que sigamos adelante, y ellos decidieron, vamos a seguir adelante. Nadie te ha prometido que la vida iba a ser fácil. Y si lo han hecho, te han engañado. ¿No es cierto? Nadie promete de que la vida va a ser fácil. Nadie te aseguró que seguir principios bíblicos iba a ser fácil.
En ningún momento, ¿no es cierto?, seguir principios bíblicos es algo fácil. O que el seguir principios bíblicos iba a eliminar tus miedos o tus temores. No hay una parte de la Biblia donde diga, ¿no es cierto?, si tú crees los principios bíblicos, los practicas, vas a ser libre de temor. No, no, en ninguna parte hay algo que te diga, ¿no es cierto?, que vas a ser libre de temor por eso. No lo hay. Amén. Entonces, no hay razón para creer que la vida no tiene por qué ser aterradora. Que la vida no tiene por qué ser, ¿no es cierto?, o sea, una experiencia en la cual sentimos miedo o sentimos temor. Toda persona que haya vivido alguna vez ha experimentado miedo. De grande, de chiquito, de mediano. Todos los que vivimos hemos experimentado temor mínimo una vez en nuestra vida. Otros experimentamos cada día, otros cada mañana, dependiendo en lo que estamos metidos, ¿no? Pero quien vive experimenta temor. Eso es algo que tenemos que tener presente. En nuestra vida, el temor, el miedo son parte del diario vivir. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Ahora bien, el que nosotros hayamos experimentado miedo o hayamos experimentado temor, no significa que no podemos superarlo, que no podemos superar nuestros miedos, que no podemos superar nuestros temores. Esto es algo que es muy importante de tenerlo presente. El pequeño y sucio secreto de los verdaderos héroes es que no superan el miedo eliminándolo. Esos que dicen, ¿no es cierto?, los grandes héroes, los tremendos valientes, no superan el miedo eliminándolo, acabando con el miedo. No, no, no. Esa no es la manera en cómo ellos superan los miedos que tienen. Los tienen como cualquier otro. Superan el miedo aprendiendo a afrontarlo. Uno supera sus miedos, uno supera sus temores aprendiendo a afrontar la situación. ¿Hay alguien que diga amén? Alguien puede experimentar de la noche a la mañana una quiebra total. Y claro, se pregunta y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me ayudará? ¿Cómo salgo de esto? No sé, miro para un lado, no entiendo, no, pero tengo que pararme en la circunstancia y tengo que enfrentar lo que estoy viviendo. Lo primero que tengo que enfrentar son mis miedos, mis temores. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Así que los grandes héroes, ¿no es cierto?, no es que eliminan el temor, no es que eliminan el miedo, sino que aprenden a afrontarlo. ¿Ok? Superan el miedo aprendiendo a afrontarlo. El valor no proviene de eliminar el miedo, porque no hay forma de eliminarlo. Proviene de la capacidad de actuar y avanzar frente al miedo. ¿Me está entendiendo? El valor no proviene de eliminar el miedo. El valor proviene de la capacidad de actuar y avanzar delante, en la cara del miedo. Amén. Esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, en particular en este tiempo de incertidumbre. La sociedad hoy día está viviendo, ¿no es cierto?, tiempos de enorme incertidumbre. Dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No es cierto? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuculi va a venir? ¿Quién va a venir? ¿Qué va a pasar? Entonces la gente empieza a preguntarse y empiezan a crecer los temores, los miedos. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la manera de encarar el tema? Enfrentando el miedo. Tus propios miedos, tus propios temores. A ver, veamos un ejemplo práctico, ¿no es cierto?, que nos vaya a traer más luces al respecto. Consideremos el trabajo de un bombero, ¿no? Un bombero de esos que se dedica a ser bombero, ¿no es cierto? No es que hoy día, este año es bombero y mañana es policía y pasado después es detective. No, no. El que es bombero, dedicado a ser bombero. El trabajo de bombero, ¿no es cierto? Entonces vamos a considerar. Les hago una pregunta al respecto. ¿Creen ustedes que un bombero supera alguna vez el miedo de entrar en una casa que está en llamas? No, no. Todas las veces que el bombero, por más experiencia que tenga, va a entrar a una casa, experimenta el mismo temor. Más aún si tiene sentido de supervivencia. Porque quien tiene sentido de supervivencia, toda la vida, esta es parte de ¿qué? De su sistema de alertas. Tiene que estar alerta, ¿para qué?
Para poder escapar al peligro. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Por eso es que hemos de preguntarnos, ¿realmente crees que un bombero supera alguna vez el miedo de entrar en una casa en llamas? No, no si él tiene sentido de supervivencia. Entrar en una casa en llamas, entrar en una casa que se está incendiando, es y tiene que ser algo que da miedo a cualquiera. Al más experimentado, al más nuevo, a todos nos tiene que dar miedo. Eso es algo natural. Amén. Un bombero valiente comprende el peligro. Esa es aquí la diferencia. Un bombero valiente comprende el peligro, pero es capaz de hacer lo que debe hacerse en frente de su propio miedo. O sea, no es que no está teniendo miedo, tiene miedo, pero él sabe que tiene que hacer algo superando ese miedo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Entonces, eso en la vida lo hemos de aprender a practicar nosotros. No es de que no va a haber miedos o temores en nuestra vida. Los van a aparecer. Temor a la pobreza, temor a qué sé yo, a la enfermedad, temor a la pandemia, temor a una montonera de temores. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a afrontarlos. ¿Para qué? Para superarlos, para vivir en ese tipo de circunstancias. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Entonces, esto es lo que hemos de entender, ¿no es cierto? Como el bombero valiente es quien comprende que hay peligro, pero es capaz de hacer lo que se tiene que hacer frente a su propio miedo, para vencer su propio miedo. De modo que tú no tienes por qué sentirte pequeño, no tienes que sentirte frágil, no tienes por qué sentirte débil, porque experimentas miedo. O sea, no tienes por qué sentirte así. Todos lo experimentamos de una o de mayor forma, de una o de mayor manera. Nuestras cabezas, ¿no es cierto?, miran las circunstancias y experimentan temores. Y bueno, entonces hemos de hacer una cosa. Esto es parte de la vida. Tenemos que aprender a enfrentarlos. Tenemos que aprender a superarlos. Tenemos que aprender a derribar ese gigante llamado temor, ese gigante llamado miedo, que nos está queriendo paralizar, que nos está queriendo arrinconar, que nos está queriendo bajonear. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. El mundo no se ha acabado. El mundo no se ha acabado. Solo hemos pasado por una elección y pare de contar. El mundo no se ha acabado, ¿no es cierto? O sea, el mundo y la vida siguen adelante y hay que seguir enfrentándola. Así que esa es la manera en cómo hemos de caminar. La gente se equivoca, sí, todos nos equivocamos en la vida. Nadie hay perfecto. Si tú votaste en blanco, te equivocaste, desgraciado, votaste en blanco. No tiene nadie por qué decirte nada. Es tu problema. Tú decidiste, era tu opción, es la libertad que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que tú elijas como te da la gana, con razón o sin razón. Vamos a lamentar que lo hagas sin razón, pero vamos a lamentar únicamente. Más de eso, ¿qué más? ¿No es cierto? Todos nos equivocamos en la vida. Con razón, sin razón, nos equivocamos. Y lo que hay que hacer es aprender a enmendar nuestros errores para no volver a equivocarnos. Alábele al que vive. ¿Qué hice mal al tomar esta opción? Bien, amados. Entonces, no te sientas pequeño, no te sientas pequeña, o débil, o frágil, porque experimentas temor o miedo. Porque esa es la señal de que aprecias las situaciones graves. Cuando uno aprende a apreciar las cosas graves, obviamente le surge temor. ¿Me entiende? Yo cuando era niño, por ejemplo, recuerdo que mi padre me decía, con alguna frecuencia iba al Perú a traer cierto tipo de esencias para la embotelladora en la que trabajaba, y entonces dice que una vez, por ejemplo, lo rodearon tres cuates en una de las calles en Arequipa, y entonces él dijo, pues ni modo, aquí tengo que enfrentar la situación. Mi padre siempre andaba con su navaja, ¿no es cierto?, en su cinturón, sacó su navaja y se enfrentó a los tres. Y digo, total, si me achuran, pues me voy a llevar cuando menos uno. Y a él entró, ¿no es cierto? Y se puso bravo, se puso contra la pared, agresivo, y punto. Y ya.
y más bien apareció alguien más y entonces silbidos por aquí, silbidos por allá y hicieron pepa los que querían asaltar. Pero me dicen, ¿no es cierto? Eso es así en la vida. Uno no espera, ¿no es cierto? Uno no sabe, pero ¿qué sucede en ese momento? ¿Usted cree de que él estaba, ¿no es cierto?, bailando cueca? No, no, no. Él en ese momento estaba sintiendo ¿qué cosa? Miedo. Estaba sintiendo temor. ¿Por qué? Por perder su vida. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces no te sientas débil. Cuando tú sientes, percibes temor, cuando tú tienes temor, cuando tú tienes miedo, es la señal de que aprecias que la situación está grave. Y entonces, como está grave, entonces tú tienes ese tipo de sentimiento. El valor se trata de comprender la gravedad de una situación y seguir adelante, de todos modos, y seguir adelante. Amén. Hasta hoy día estuve haciendo zapatos, ya los zapatos no se venden, pues mañana voy a hacer otra cosa, ¿no es cierto? Mañana voy a vender clavos, algo voy a hacer, algo tengo que hacer, ¿no es cierto? No me puedo quedar parado, no me puedo quedar aterrado, no me puedo quedar inmovilizado. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, el valor se trata, no es el valor, se llama macho alfa, recontra macho. No, esas son estupideces, ¿no es cierto? Esas son estupideces baratas, ¿no es cierto? De tiras de películas, de todo ese tipo de cosas, ¿no?, que no tienen el más mínimo sentido del valor. El valor se trata de comprender la gravedad de una situación y seguir adelante de todas maneras, de todos modos, sigo adelante. Amén. ¿Qué cree que hace usted una madre, no es cierto, que de pronto pierde el esposo y se queda viuda, se queda sin dinero, se queda sin nada y se queda manteniendo 3 niños pequeños? ¿Se queda a llorar? Si se queda a llorar, una tonta. Tiene que pararse, levantarse y salir a buscar, ¿qué cosa? La comida para sus hijos y para ella. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Para ilustrar este tema un poco más, permítame contarles una historia sobre la industria naviera. A muchos de los temas de la industria naviera nosotros no los conocemos, porque obviamente porque Bolivia no tiene mar, gracias no sé a qué, pero no tenemos mar, no tenemos acceso al mar, pero permítame contarles la historia sobre la industria naviera. Quiero que usted sepa que a inicios de la década de los 50, la forma en cómo se acostumbraba a cargar los barcos mercantes, o sea, los barcos que llevaban las mercaderías, era haciendo uso de cientos de estibadores, cientos de cargadores, ¿ok? Entonces en los muelles trabajaban estos estibadores, estos cargadores, que tenían sus sogas, ¿no es cierto?, al estilo de algunos de los mercados de aquí, de los mercados populares de aquí en Bolivia, tenían esas sus sogas, agarraban, ¿no es cierto?, mercadería, la ponían al hombro y por unas rampas subían al barco y dejaban en un lugar determinado, volvían a bajar, volvían por otra. Entonces, cientos de ellos estaban permanentemente, ¿qué cosa?, trabajando de esta manera. Se cargaban los barcos mercantes haciendo uso de la fuerza de personas, de estibadores, ese es el término exacto, ¿no es cierto?, que se usa para ello. Y el proceso, obviamente, era un proceso tremendamente moroso. O sea, cargar un barco grande, ¿no es cierto?, llevaba mucho tiempo, realmente mucho tiempo. Además de eso, las mermas que habían de los inventarios eran enormes. O sea, se perdía, ¿no es cierto?, montonera de mercadería ahí en los puertos. ¿Por qué? Porque había mucha gente que se dedicaba a robar la mercadería. Entonces era realmente, ¿no es cierto?, un dolor de cabeza el poder exportar, el poder mandar tus cosas de un lado a otro. Si querías exportar tú, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Qué sé yo, azúcar, ¿no es cierto? En el camino había gente que te robaba perforando los vagones. En el puerto, ¿no es cierto?, te robaban quintales enteros y todo este tipo de cosas. Entonces las mermas eran cuantiosas, hacía que se encarezca el precio, hacía de que se prolongue el tiempo de carga. Entonces todo era mayor costo y menor eficiencia. Entonces las cosas, para que lleguen de un lado al otro, se tomaba mucho tiempo. El problema era definitivamente serio, era un problema muy serio, ya que causaba pérdida de mercaderías que eran más grandes de lo que la piratería alcanzaba a quitar.
había mucho pirata en los mares, ¿no es cierto?, que agarraba y atacaba los barcos mercantes y les quitaban la mercadería que estaban llevando. Pero lo que los piratas robaban, lo que los piratas, ¿no es cierto?, conseguían, lo que los piratas lograban alcanzar era muchísimo menor de lo que se perdía en los muelles. Se perdía más plata en tierra en los muelles, ¿no es cierto?, donde la actividad, entre comillas, era legal, que lo que se perdía, ¿no es cierto?, por causa de quienes robaban los piratas en los mares. Entonces, el problema era muy serio. Hasta que, diga conmigo, hasta que, en 1956, un señor llamado Malcolm McLean inventó el container. Inventó el contenedor de carga estandarizado. Ese es uno de los inventos en la industria naviera más espectaculares. Este container tenía unas cualidades muy interesantes. Podía ser cargado en las fábricas, podía ser cargado en los lugares de origen donde estaba siendo hecha la producción, y luego era cerrado herméticamente. Y luego se subía esto sobre un camión y era transportado al muelle. Y cuando llegaba al muelle, nadie podía meter la mano adentro. ¿Por qué? Porque el container estaba cerrado herméticamente. Entonces, nadie podía meter la mano allí. Se acabó el problema del robo. Ahora, para robarse eso, tenían que tener, eran containers de 20, ¿no es cierto?, o de 40 pies. 20 toneladas, 40 toneladas. Ya, eso ya se les hizo imposible, ¿no es cierto? Ya necesitaban ahora grúas para poderse robar aquellas cosas. Y alguien que no viera, porque semejantes mamotretos, ¿no es cierto?, imposible de ocultarlos, no se los puede meter en el bolsillo. Así que nadie podía meter la mano en esos containers por la hermeticidad, por lo bien cerrados que estaban. Entonces, estos que llegaban de la fábrica, que eran cargados en la fábrica, que eran llevados en camiones hasta el muelle, allí eran descargados, luego venía una grúa y la grúa los subía al barco. En los muelles los containers, los contenedores eran cargados por una grúa a los barcos, como lo es hasta ahora, con grúas ahora mucho más eficientes que en esos años. ¿Qué cree usted que pasó, no es cierto, con la carga interoceánica? Al poco tiempo, la mayoría de la carga interoceánica del mundo era despachado en este tipo de containers. Hoy en día, toda la carga se maneja así. Usted no puede, ¿no es cierto?, exportar si no va en un container. Quiero traer autos, va en container. Nada. Todo se exporta de esta manera. La mayoría de la carga interoceánica del mundo en pocos años se empezó a llevar en contenedores. Listo. La pregunta es, ahora póngase usted en los zapatos de un estibador. Póngase usted en 1956 en los zapatos de un estibador. Ese estibador que se ganaba la vida, que llevaba el dinero trabajando duro a su casa, dinero honrado, porque no todos eran ladrones, ¿no ve? Dinero honrado, con mucho esfuerzo, y ahora resulta con que cada vez hay menos trabajo para ellos. Póngase usted en los zapatos de ellos. ¿Usted cree que ellos se sentían bien? Obviamente que no. Seguro que no se sentía bien. Imposible que se hubieran sentido bien. Ahora cargar un barco tomaba una fracción de tiempo del que se utilizaba antes. Y se necesitaba un solo operador de grúa para hacer el trabajo de cientos de hombres. Uno solo que supiera manejar bien la grúa y para de contar. Y cientos de hombres quedaban sin trabajo. ¡Wow! Usted sabe, en 2 años, ¿cuántos trabajadores de los puertos quedaron sin trabajo? 90% de los trabajadores de los puertos quedaron sin fuente de trabajo. Pero no solo fueron ellos, la gente que fabricaba las sogas que ellos se amarraban para cargar, dejaron de tener mercado,
porque ya no había estibadores, ya no se necesitaban ese tipo de sogas para cargar. Ahora empezaron a cargarlas con cadenas y las sogas se dejaron de hacer. Los fabricantes de ese tipo de sogas dejaron de tener mercado. Y los que proveían los hilos para hacer las sogas dejaron de tener, ¿qué cosa? Mercado. Y así la cadena productiva, ¿no es cierto?, empezó a ¿qué cosa? A generar una montonera de gente desocupada. ¡Wow! ¿Por qué? Porque su trabajo ya no era necesario. Los productos que producían ya no eran necesarios. Era una nueva realidad, era un nuevo mundo, era una nueva realidad, como le digo, y los hombres estaban atemorizados y enojados. Estaban bravos, estaban encolerizados. Estos hombres nuevamente estaban enojados con este señor Malcolm McLean. ¿Quién es el desgraciado ese? ¿Cómo se le ha venido a ocurrir esta idea para fundirnos a todos nosotros? Encima de eso, este señor que inventó el contenedor creó una compañía que se llama la compañía Sealand Company, la cual empezó sus actividades haciendo ¿qué cosa? Pateando a Gil y a Mil, pues. Porque los pateó de sus trabajos, los sacó de sus trabajos. Así que entró, ¿no es cierto?, a operar los muelles. Todo lo que se conocía de la industria naviera se vio transformado en un periodo de tiempo demasiado corto. Y la gente se quedó sin trabajo y obviamente hubo temor. Hubo temor de cómo ahora, ¿qué hago para llevar la comida a mi familia? Ahora, ¿dónde me empleo? Sacó del negocio a todos esos trabajadores de los puertos. Era un cambio enorme. Ojo, una idea. Está transformando, ¿no es cierto?, esa industria. Está transformando las circunstancias de cientos de trabajadores por cada puerto, por cada muelle, por cada lugar donde se carga. De cientos de fabricantes de sogas, de cientos de proveedores, ¿no es cierto?, para hacer las sogas, no sé cómo se llama, el cáñamo ese para hacer la soga. Sacaron a toda esa gente, salió al mercado, no se los necesitaba ya. El cambio fue enorme y espantoso por la desocupación que generó. Pero ese increíble cambio también marcó el comienzo de muchas otras oportunidades. Porque a partir de ahí se empezaron a crear otro tipo de ideas para, ¿no es cierto?, hacer factible, ¿no es cierto?, que esto sea más eficiente, más eficaz. Se empezó a competir de otras maneras. Se empezó a trabajar en otro tipo de rubros. Pero ese no es el motivo de mi compartimiento este día. Lo que quiero decirles es que en la vida hay cambios que son inevitables. Lo que estamos viviendo fruto de la pandemia es un cambio inevitable. Lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, hoy, o estamos a punto de vivir, ¿por qué? Por todo lo que la pandemia afectó, es un cambio inevitable. Lo que vaya a suceder de aquí en adelante con el nuevo gobierno que vaya a asumir, van a haber cambios, con toda seguridad tienen que haber cambios, porque la economía se está derrumbando, no solo la de Bolivia, la del mundo entero. Entonces, como van a haber cambios y no podemos prevenirlos, entonces tenemos que aprender a afrontarlos. Tenemos que aprender a afrontar, lo primero, nuestro miedo, lo primero, nuestros temores. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Recordemos, a ver, ¿no es cierto?, lo que Dios le mostró a Adán. Dios le mostró a Adán que este no es un mundo estático. El problema está en cómo enfrentamos nuestro temor, cómo enfrentamos nuestros temores. Y simplemente la respuesta es: solo los enfrentamos. A pesar de todo, nadie se ha muerto de miedo. Nadie se ha muerto de miedo. Nadie se muere de miedo. O sea, dice, está muerto de miedo, pero nadie se muere de miedo. ¿De acuerdo? Entonces, hemos de aprender a vivir con ello. Hemos de aprender a ¿qué cosa? A manejar el tema. Hemos de aprender a superarlo. Hemos de aprender a enfrentarlo. ¿Hay alguien que diga amén?
Alábele usted al que vive. Alábele, alábele. Espero que lo esté tomando en cuenta. El hecho es que vamos a experimentar malestar y temor cuando enfrentemos el cambio. Es un hecho. Nos molesta, nos incomoda. Nos incomoda a tal punto que tenemos que andar con un aparato que antes no pensábamos que era solo para los médicos. Ahora llamado barbijo, ¿no es cierto? Ahora todos tenemos que cargar, mínimo uno. Y lo tenemos que llevar puesto. Y tenemos que andar con ello y tenemos que trabajar con ello. O sea, a partir de ahí ya es un cambio. El segundo cambio, el distanciamiento social. Ahora ya no puedo abrazarme el rato que quiera, como quiera, ¿no es cierto? Con quien quiera. No, ya no puedo, no. Ahora ya no me doy la mano, no. Ahora es a codazos. ¿No es? A codazo o con el antebrazo, como fuera, ¿no es? O sea, o puñetes. Vienen a cambiar las cosas. Ya no interactuamos, ¿no es cierto?, como antes. Ya no tenemos pachangas como antes, ¿no? No tenemos churrascos en cualquier rato. O sea, si vamos a hacer churrascos, los vamos a hacer recontralimitados y los hacemos, de mes o de 3 meses en cuando o de 6 meses en cuando, ¿no ve? Claro, ya no tenemos ese tipo de cosas. Claro, no faltan los irresponsables, ¿no ve? Pero si realmente estamos actuando con la responsabilidad que tenemos ante la nueva situación, nos estamos, ¿qué cosa?, ajustando al cambio y estamos aprendiendo a enfrentarlo. Muchos de nosotros hemos tenido que aprender a conectarnos. Zoom, no, hay muchas maneras, pero la más fácil es Zoom. Zoom. Entonces nos conectamos por Zoom. Ahora ya es parte de nuestro lenguaje el Zoom, ¿no es cierto? Entonces, hay cambios. ¿Cómo que no? Hay cambios. ¿Y ahora qué más hago? ¿No es cierto? Pero yo sé hacer, ¿no es cierto? Yo sé hacer, qué sé yo sé hacer pasteles. Yo voy a hacer pasteles, ¿no es cierto? Y yo sé hacer comida. Entonces yo voy a vender comida. Y entonces empieza, y lo voy a vender por internet. Y lo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y entonces empieza tu creatividad. ¿A qué cosa? ¿Por qué? Porque estás enfrentando tu miedo y estás tratando de vencer tu situación y hacerla más llevadera. Alábele al que vive. Alábele. Ahora, ¿nos sentimos cómodos? No, pues hay malestar, ¿no es cierto? ¿O quién estaba cómodo de estar encerrado en su casa y no poder salir? Encima, si le ponían 2,000 pesos de multa, no te daba la gana de salir, ¿no ve? Y para colmo, se enfermó el tal, y para el otro lo entubaron al cual, y se ha muerto el tal, y el vecino también se ha muerto, y ahora se lo han llevado a este otro, ¿no? Entonces empieza todo ese tipo de cosas. Teníamos un tremendo malestar y seguimos teniendo un malestar, porque el cambio provoca malestar. ¿Hay alguien que diga amén? Y el temor también. Entonces, cuando nosotros enfrentamos el cambio, vamos a experimentar, por un lado, malestar y por el otro lado vamos a experimentar temor. Es natural, es parte de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Claro que nos sentimos más cómodos con lo estable. No, pues con lo estable estamos todos cómodos, tranquilos, con las situaciones estáticas. Pero hemos de entender que esa clase de situación nunca es permanente. Nunca. Yo conozco gente que dijo, ¿no es cierto?, yo me voy a quedar a vivir aquí en Santa Cruz, esto, lo otro, y de pronto se movieron las cosas y no, te tienes que ir a vivir a Miami. No, y te estamos ofreciendo esto, aquello y lo otro y nada. Y entonces, ese que dijo que se iba a quedar para toda la vida aquí, no, de pronto tuvo que hacer sus maletas y se fue a Miami. Yo no pensaba salir de mi natal La Paz, pero he terminado viviendo en 7 ciudades diferentes. Ciudades, no cambio de casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo que afrontar, porque cada vez que me cambio, me encuentro con algo desconocido. ¿Dónde es la venta? ¿Cómo funciona el sistema de transporte? ¿Cuánto cuesta? ¿Me cuesta hacer relaciones? ¿Tengo que ubicar mis hijos? ¿Dónde hay un buen colegio? Empiezan todo ese tipo de preguntas. Entonces es algo que tenemos que aprender, con lo que tenemos que aprender a lidiar. Así que nos sentimos, es obvio, nos sentimos más cómodos con lo estable, con lo estático, pero eso no siempre es permanente. Algunas personas encaran mejor los cambios que otras, eso es un hecho, pero todos tenemos que aprender a hacerlo. ¿Me entiende? Es como algunos resuelven mejor, aprenden más rápido la tabla de multiplicar, aprenden más rápido la multiplicación, las tablas de multiplicar. Y a otros les cuesta más, pero al final de cuentas, todos lo tenemos que aprender.
¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Y tenemos que aprender a permanecer de pie. Tenemos que aprender a permanecer de pie, aunque los vientos sean contrarios o negativos. Tenemos que aprender a permanecer parados sobre el suelo en el cual hoy día estamos pisando. Amén. Hay cosas que a veces dicen, ¿no es cierto? ¿Te vas a tener que tragar sapos? Sí, vas a tener que tragarte. Van a tener que haber cosas, vas a tener que analizar, ¿no es cierto? Si decidir, si aceptar ciertas opciones o no. Vas a tener que hacerlo. Porque es parte de lo que nos toca cómo enfrentar, ¿no es cierto?, el reto que estamos viviendo, este cambio. Ahora bien, cada uno de nosotros, cristianos y no cristianos, cada uno de los seres humanos, tenemos la capacidad para superarnos personalmente. Cada uno de los que nunca antes interactuaban, que nunca antes tuvo una videoconferencia, que nunca antes pasó clases por internet, ya tiene más competencias ahora. Ahora ya sabe, ¿no es cierto?, conectarse. Ya sabe entrarle ya sabe hacer videoconferencia. Ya sabe que ahora puede hacer negocios a través de la videoconferencia. Ya sabe otro tipo de cosas. Algunos han tenido que aprender a navegar en el internet que no sabían. Otros que sabían han explotado mejor. Otros han pasado clases. Otros están pasando clases virtuales. Óigame, entonces en todo esto que es negativo, hay una parte que nos estamos equipando, hay una parte en la que estamos aprendiendo, hay una parte que nos estamos poniendo las pilas para superar lo que nos está pasando. Y si no lo hacemos, nos postergamos nosotros. Si el miedo nos arrincona, ahí nos quedamos. De ahí que para nosotros será clave volver a qué cosa, a tener, ¿no es cierto? Seguimos por las redes, sí seguimos, ¿no es cierto?, con reuniones de grupos, seguimos con oraciones a través de plataformas, ¿no es cierto?, virtuales, seguimos haciendo ese tipo de cosas, pero era necesario, ¿no es cierto?, todo ese tipo de temas. Armamos nuestra autocongre. ¿Por qué? Porque había que ser creativos y darle oportunidad a la gente que está con temor para que pudiera seguir viniendo y recibiendo alimento. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Entonces, no hemos de olvidar que cada uno de nosotros tenemos la capacidad para superarnos personalmente. Cuando siempre haya cambio de por medio o no haya cambio de por medio, esa debiera ser parte de nuestra cultura. Siempre estar haciendo uso de la capacidad para superarse. Es que ya tengo 70 años, ¿sí? Cuando tengas 75 pensamos, y cuando llegue a los 75, cuando tengas 80. Amén. Nunca hay un límite para lo que puedes hacer, porque tienes la capacidad de superarte, a no ser de que se te hayan cruzado los cables. Amén. Una de las enormes diferencias entre los hombres y los animales es que una vaca, un mono, un camello, un marimono, ¿no es cierto?, un oso perezoso, van a seguir siendo lo mismo que hoy día de aquí a 5 años. Lo mismo. Misma rutina, mismo todo. ¿No es cierto? No va a haber ningún tipo de cambio en ellos. O sea, estarán un poquito, pero van a seguir haciendo lo mismo. Igual, el que sube a los árboles va a subir a los árboles, van a seguir comiendo igual. Eso es así con los animales. Nada va a cambiar para ellos en los próximos 5 o 7 años. Pero para un ser humano la cosa es diferente, completamente diferente. Nosotros podemos cambiar, nosotros debemos cambiar. Esto es algo importantísimo. No puedo seguir siendo el mismo tipo de hace 2 años, de hace 3 años o de hace 5 años. Tengo que ser un alguien mejorado cada vez más para enfrentar mejor la vida. La emoción de estar vivos viene a través de los cambios, viene a través de lo que experimentamos. El éxito de hacer dinero viene a través de la habilidad para cambiar y de lidiar con el cambio. ¿No se da cuenta? La empresa Zoom era una empresa, ¿no es cierto?, que prácticamente ni existía ni aparecía en las estadísticas.
Hoy día es una de las principales empresas con mayor ingreso, ¿no es cierto? ¿Gracias a qué? Gracias a lo que acaba de suceder. Gente que antes no vendía nada, hoy día está vendiendo y ha vendido montonera de cosas. Alguien se despertó y empezó a comprar los primeros, ¿cómo se llaman? Barbijos. Y trajo 100,000 barbijos y arriesgó y ganó porque vendió cada barbijo a 30 bolivianos. Los mismos barbijos 2 meses después están costando a 2.50. Dio la ventana de oportunidad y se le abrió. Entonces, la emoción de estar vivos viene a través de los cambios. No dice, ¿no es cierto?, si tienes tantos años. No, viene a través de los cambios. Viene a través de la capacidad de adaptarse lo más rápido posible y ponerse a tono para sacarle el jugo a la vida en todo el cambio que viene. Porque caso contrario, la ola nos arrastra, como arrastra a cientos de miles de personas. Y como le dije, el éxito para hacer dinero en estas circunstancias viene a través de la habilidad, ¿para qué? Para cambiar y lidiar con el cambio. Ahora sí, si tenemos temor al cambio y si sabemos que el cambio es inevitable, entonces no nos queda otra que aprender a superar el miedo. No hay otra. Porque si no, nos congelamos. Y pasas a engrosar la lista de los mendigos. Es cosa de tiempo, nada más. Y esto sirve para los individuos y para las naciones. En lugar de estarnos peleando, en lugar de estar en el plano de que si no, que si el blanco, que si el naranja, que si el azul, que si esto, que si el otro, deberíamos estar peleando con otro tipo de pensamiento. ¿Para qué? Para superar este tremendo reto que tenemos, este tremendo cambio del cual todavía no hemos ni siquiera empezado a salir. ¿Qué pensábamos cuando empezó en la China en enero? No, que en la China está al otro lado del mundo. ¿Qué va a llegar aquí? Una agraciada dama, ¿no es cierto?, lo trajo desde Italia porque quiso venir a depositar sus huesos a Santa Cruz. Y ahí está. Y vino y se ha quedado. Se ha hecho pomada nuestra economía. Y ojo, allá ya está la segunda ola. Y le quiero decir, hoy estuve leyendo de mis amigos de México. Desde mañana, por ejemplo, están cerrando en Chihuahua, están cerrando toda esta parte que es el lugar famoso del narcotráfico. Ay caray, ¿cómo se me dio el nombre? No, Sinaloa está abajo. Está arriba en la frontera, está Juárez. Ciudad Juárez desde mañana está cerrando de 10 a 6 de la mañana. Están volviendo a esto. ¿Por qué? Porque han subido 500% los contagios. ¿Cuánto? 500%. Y no tuvieron elección. No tuvieron elecciones, por si acaso. 500%. De este lado de la frontera de México y del otro lado de los Estados Unidos. Entonces, que me disculpen, ¿no es cierto? Esto parece que viene, ¿no es cierto?, una nueva ola. Sucedió también hace 100 años cuando se experimentó, ¿no es cierto?, la gripe española. ¿Estamos preparados? Tenemos que estar preparados para enfrentar el miedo. Y tenemos que estar preparados para superar las circunstancias. Toda la adversidad que se pueda presentar, los peores casos. En lugar de estarnos peleando, deberíamos estar pensando cómo vamos a enfrentar ese tipo de circunstancias. Como país, como departamento, como ciudad, como individuos, como negocio, como todo. Porque yo no sé cuántos tengan la espalda para soportar una nueva oleada sin ningún tipo de problema. Entonces, cuando la cosa es inevitable, cuando el cambio es inevitable, y si nosotros además tenemos temor al cambio, obviamente tendremos que aprender a superar nuestros miedos. ¿Hay alguien que diga amén?
La respuesta es simple. Párate a enfrentar el miedo. Párate y sigue adelante. Sigue empujando. Sigue adelante. Y usted me dirá, y pastor, fácil hablar. ¿De dónde consigo la valentía y de dónde consigo la fortaleza? ¿Cierto? ¿De dónde? Y te voy a dar la respuesta. Y creo que tú lo adivinaste. De la sabiduría divina. Nadie más tiene respuestas que la sabiduría de Dios. La sabiduría divina, la palabra de Dios, dice lo que tenemos que hacer con el temor y cómo superarlo. Dice lo que tenemos que hacer y cómo mover nuestra fe. Alábele al que vive. Alábele, alábele con ganas. Así que este día, en esta ocasión, no quiero irme sin hacer un breve sumario, un breve resumen de lo que he compartido, para que la cosa no se quede simple y llanamente ahí. Les dije que no es fácil seguir adelante cuando el camino es desconocido. Que haber experimentado miedo no significa que no podamos superarlo. Les dije que el valor proviene de la capacidad de actuar y avanzar frente al miedo y no de eliminarlo. También dijimos que el valor se trata de comprender la gravedad de una situación y seguir adelante de todos modos. Un cambio enorme, como el de los estibadores, un cambio enorme como el que ellos vivieron, también marca el comienzo de nuevas oportunidades. Se abren nuevas cosas que se pueden hacer. Es un hecho que vamos a experimentar malestar y temor cuando enfrentamos el cambio. No lo dude. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de superarnos personalmente. Dios nos las ha regalado. Dios la puso en nosotros. Nosotros podemos y debemos cambiar. Yo puedo cambiar y tú puedes cambiar. Y debemos hacerlo. Amén. Para aprender a superar el miedo, hay que pararse a enfrentar el miedo y seguir adelante. ¿Dónde conseguimos la valentía y la fortaleza? De la sabiduría divina. Y termino con esto. No podemos dejar que el temor nos paralice. Tener miedo es algo normal, es algo natural, es parte de la vida. La vida continúa y hay que enfrentar nuestros miedos y nuestros temores si queremos seguir avanzando. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre amado, gracias te damos por altísimo Señor, por el enfoque que le das, Padre amado Señor, para poder comprender, Padre amado, la actitud que tenemos que asumir ante ciertas circunstancias de la vida, Señor. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, altísimo Dios, en estos tiempos de cambio abrupto y desconcertante, Señor amado, suben a nuestro corazón los temores y los miedos, Señor amado, pero entendemos que es algo natural, Padre Santo, Señor, que tomados de tu mano podemos enfrentarlos y vencerlos, Señor amado, que tú nos has dado la capacidad para superar toda circunstancia, Padre amado, y en particular superar todo tipo de temores y de miedos que quieren mantenernos estáticos y que quieren, Padre amado, arrinconarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, asumimos, Padre amado, en tu palabra, conforme a lo que enseñas, Padre Santo, Señor, y enfrentaremos la vida día a día, Padre amado, Señor, para ser más que vencedores, como tú has dicho de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Que el Señor Dios Todopoderoso me los bendiga, que les vaya bien, ánimo y a seguirnos levantando cada día. Amén. Alábele al que vive.